El tema de hoy básicamente iba a tratar de otra cosa, pero el fin de semana tuve un suceso que la verdad es que me cambió mucho la forma de ver la vida. Y con esto quiero contarles una anécdota que sé que a ustedes les va a transformar la vida, o eso espero realmente, porque entendí un poco lo importante que es saber hackear tu mente, porque es impresionante cómo muchas veces nosotros somos las personas que directa o indirectamente nos ponemos las mismas piedras sobre el camino para hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que queremos hacer, y por sobre todas las cosas nosotros mismos nos ponemos los obstáculos. Voy a profundizar más en el tema más adelante, pero quiero comentarles que esto que me pasó el fin de semana me dejó con dolor de pierna, con unos dolores de rodilla horribles y por sobre todas las cosas con una mentalidad increíble sobre cómo sobrellevar ciertas aptitudes o ciertas metas de la vida. Y antes de comenzar, por si no me conoces, soy Sergio López, actualmente programador, ingeniero y creador de contenido, comenzando esta hermosa carrera como creador de contenido. Y la anécdota que vengo a contarles hoy es algo que personalmente me pasó el fin de semana y es, sin más rodeo, hice una media maratón. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con hackear tu mente? Y tiene mucho que ver, es por la realidad de que tuve tan solo 2 meses de preparación para esa media maratón. Y aunque todo el mundo me dijo que estaba loco, aunque todo el mundo me dijo que era imposible, y aunque muchos de mis amigos me dijeron que podría complicar mi salud, yo preferí salir adelante y decir, la verdad es que yo he podido con un montón de cosas y todo, absolutamente todo lo que me he propuesto, lo he logrado. Entonces, quiero compartirles un poco qué fue lo que hice, quiero compartirles un poco cómo es que lo hice, y no tanto por el ámbito del running, porque si bien es por el running, no es el contenido que tengo pensado hacer de aquí en adelante, pero sí para que sepas cómo debes crear o manejar la mente para poder ser la persona que quieres ser. Y vamos un poco con cómo comenzó todo. Básicamente yo soy amante del culturismo, amo el culturismo, soy una persona que no me pierdo nunca un Mister Olympia. No te voy a decir que soy fanático de Sigun o ese tipo de cosas, pero sí soy una persona que le encanta mucho ese mundo porque tiene mucho que ver con la mentalidad y el cómo trabajas la mentalidad para lograr ciertos objetivos, llegar a pesar X cantidad, llegar a lograr ciertas cosas. Y aunque el culturismo es un deporte, si vos decís que no, lo puedes dejar en los comentarios, no hay ningún problema, pero el culturismo es un tema o un deporte en el que la mente juega un rol fundamental. Y no solamente el culturismo, o sea, también el fútbol, el básquetbol, el béisbol, cualquier deporte de alto impacto tiene mucho que ver con la mentalidad, pero a mí me enseñó un montón de cosas. El ir al gimnasio me enseñó disciplina, me enseñó a entender que no tengo que trabajar por un resultado final, sino disfrutar el momento. El culturismo a mí me enseñó que aunque llega momentos donde llego a la cima o llego al top de pesos, siempre se puede seguir mejorando, siempre se puede seguir mejorando la técnica, siempre se puede seguir mejorando, no sé, el tempo con el que haces el ejercicio. Pero yo siempre fui una persona donde cuando me proponía algo, no solo me mentalizaba en lograr ese algo, sino que nunca descansaba hasta conseguirlo. Y siempre buscaba demostrarme a mí mismo en que no había algo que no pudiera lograr. Por ahí, la carrera fue una forma de autoconvencerme a mí mismo de cómo yo iba a demostrarle a todo el mundo que si tú tenías o que si cualquier persona tiene un objetivo en mente lo puede hacer y que lo único que necesitas es mentalizarte para hacerlo. Y suena un poco hasta contradictorio, ¿no? Porque uno dirá, bueno, pero Sergio, yo quiero, no sé, competir en fisicoculturismo para el Mister Olympia del año que viene. Y yo te voy a decir, bueno, mira, no puedes, porque la realidad es que para ser un fisicoculturista y llegar al Mister Olympia tienes que pasar por muchos procesos en el medio, como conseguir tu carta amateur, luego tu carta pro, luego tenés que ganar un certamen de fisicoculturismo para que tengan una tarjeta para ir al Mister Olympia. O sea, un sinfín de cosas, pero sí como tener esas pequeñas metas logradas. Y aquí vengo es con el asunto de, todo el mundo me decía,
en que, hacer una media maratón con 2 meses de preparación, donde la única experiencia que tienes es levantar 230 kilos en peso muerto convencional, no es como que la mejor idea. Y yo me armé un plan con mis amigos de Running Flag, si no me equivoco, creo que es igual voy a dejar ahí en la descripción quiénes fueron las personas que me ayudaron a lograr esta hazaña. Y básicamente ellos lo que me plantearon fue: Sergio, va a ser bastante complicado, pero no imposible. Y yo lo primero que hice, quiero que tengan esto muy pero muy claro, es cuál es esa primera meta en la que ustedes van a tomar la decisión de empezar a construir ese objetivo. En mi caso fue ir a la media maratón de Buenos Aires y tenía 2 meses para hacerlo. Hace un año atrás mi objetivo era pasar de 96 kilos que pesaba a llegar a pesar 72 kilos. Lo logré en 4 meses. Y más allá de decirte cuáles han sido los éxitos que yo he logrado cultivar, es explicarte que cuando tú te fijas una meta principal, que no sea algo loco, en mi caso es algo loco porque yo ya vengo con metas bastante extravagantes en muy poco tiempo, otras que literalmente me las he puesto y no las he logrado. Tampoco voy a venir con historias de superación de soy perfecto, pero lo que sí te puedo decir es que fue algo como me puse la meta, la establecí y dije voy a cumplir o voy a hacer la media maratón sí o sí, y yo lo comencé. Las primeras semanas me costó un montón, me costó de sobremanera, o sea, no podía o no puedo explicarles literalmente lo que a mí me costó empezar a correr, y el que haga gimnasio y nunca haya hecho cardio va a entenderme completamente, porque la realidad es que cuando estás acostumbrado a cierto hábito es difícil saltar a otro. Y no dejé el gimnasio, no es algo que estoy dispuesto a hacer, por lo menos en esta etapa de mi vida. Y yo simplemente empecé con un poquito, con 3 kilómetros semanales, después pasé a 5 kilómetros semanales, luego pasé a 6 kilómetros semanales, y así sucesivamente hasta llegar a lograr como ese casco, ¿no? De esa campana de Gauss donde solamente llega un tope, y ese tope fue literalmente 25 kilómetros semanales. Pero algo que sí me establecí, o que muchas veces le digo a todos mis amigos y se los digo a ustedes, es: hazlo aunque no quieras, hazlo aunque te cueste, hazlo aunque te sientas mal, hazlo aunque estés triste, y hazlo aunque sea 5 minutos. En el video anterior yo siempre les puse como un ejemplo el establecerse 20 minutos al día para convertirte experto en algo. Y en este caso es: dedícate 5 minutos nada más, 20 minutos nada más, a decir hoy no tengo ganas, pero voy a hacerlo 5 minutos. ¿Quieres salir a trotar? Sal a trotar 5 minutos. O sea, no te va a sacar nada. Sal a trotar 20 minutos. Te pones el cronómetro, salís a correr y en 20 minutos llegas a tu casa y sigues con tu vida. No sabes si después decís, bueno, ¿sabes qué? Estos 20 minutos se convirtieron en 6 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros. ¿No tenés ganas de ir al gimnasio? Aprovechá y decir, voy 5 minutos, 20 minutos, hago 2 ejercicios y me vengo para la casa. Y quién sabe si terminas haciendo toda la rutina que te mandó ese entrenador al que le pagaste, o al que investigaste y escribiste esa rutina. Y eso fue lo que yo me establecí. O sea, yo tengo una filosofía de vida que de verdad se los comparto a ustedes, y es: si tú no eres capaz de faltar un solo día al trabajo porque es tu responsabilidad, quiero que sepas que el ir al trabajo, aunque sí es tu responsabilidad, tú le estás cumpliendo a otra persona. Cuando vos te comprometes con otra persona a verte tomar un café y no faltás porque ya te habías comprometido, primero te felicito, porque no es algo que haga el 100% de la población, pero sí te puedo decir que así como tienes la capacidad de comprometerte con otras personas, de comprometerte con un extraño, que en este caso es tu jefe, para no faltar nunca al trabajo, deberías comprometerte al 100% contigo. Y es que si te dijiste que ibas a hacer algo, que lo hagas. O sea, porque si te fallas a ti mismo, ¿qué es lo que te va a deparar realmente el futuro? Y es algo impresionante, porque en estos días escuché un podcast de un influencer que admiro un montón, y más el cambio tan rotundo que tuvo de un año para otro, donde él decía: ¿y qué tal si el infierno no es esa llamarada de cosas o estar en un sitio donde se están torturando todo el día, sino que el infierno es Dios mostrándote literalmente la vida que pudiste haber tenido y que no tuviste porque no hiciste absolutamente nada para conseguir esos sueños? Desde chiquito siempre fui una persona que le gustaba mucho luchar por los sueños de las demás personas, o sea, decirles que eran capaces de hacer de todo. Y muchas veces habían personas que me decían: quiero ser artista, o quiero ser, no sé, músico, o quiero ser futbolista, y decidían simplemente renunciar a la primera de cambio.
cambio. Y yo era de esas personas que le decía, no, inténtalo, prueba, o sea, date el gusto de cumpliste 50 años y dijiste al pasado, loco, lo intenté, me desgarré el lomo para lograr ese objetivo y la verdad que no pude, pero le metí un montón de ganas. Y luego de haber establecido esa meta, luego de literalmente nunca fallarte a ti mismo, de ponerte a ti como prioridad una y otra vez, creo que lo más importante de todo es mentirte a ti mismo, o sea, es mentirle a tu cerebro. Hay un estudio que no les voy a mentir, pero creo que lo dice mucho Brian Tracy, si no me equivoco, que era el poder de la mente. Ha demostrado en infinidad de estudios lo poderoso que es mentirte a ti mismo de que siempre vas a estar saludable, por ejemplo. Y a mí me pasa mucho de que creo que tengo 8 años más o menos, 9 años, no sé la última vez de que yo me enfermé, en donde yo le digo a todos mis amigos, y el que esté viendo esto me lo puede confirmar, y es que yo no me enfermo. O sea, yo siempre le digo a mi cabeza que yo no me enfermo. Y eso lo aprendí mucho del cristianismo. Yo soy cristiano, soy creyente, y hay una frase una vez que me dijo mi pastor que fue, tú eres sano por las llagas de Cristo. No voy a tirar ningún versículo ni ningún capítulo de la Biblia porque no me acuerdo, no soy experto tampoco, pero eso a mí me marcó de por vida, porque yo decía, bueno, yo soy sano por las llagas de Cristo, por ende no me enfermo. Y yo le decía a mi mente todo el tiempo que no me enfermaba. Y desde el momento en el que yo empecé a decirle eso a mi cabeza, yo se los juro por mi mamá, por mi perro que está ahí, literalmente, en el que yo literalmente no sé cuál fue la última vez que yo me enfermé. Incluso no es que no creo en doctores ni nada por el estilo, me hago chequeos literalmente una vez al año, pero creo que voy es más que todo como para confirmarme a mí mismo de que soy una persona extremadamente saludable. Y muchas veces, incluso cuando me lesiono en el gimnasio, que he tenido 2 o 3 lesiones más o menos, más que todo en el manguito rotador haciendo algún press de banco plano o algo así. Yo prefiero, antes de que me diga un médico, mira, tenés que guardar reposo por 6 meses, y la realidad es que no puedo mentalizarme en que esa es la manera de recuperarme. Yo literalmente, en vez de ir a acostarme y no hacer ejercicio, es que salgo y sigo entrenando, sigo teniendo movilidad, sigo buscando la forma de seguir ejercitando mi cuerpo, pero también le sigo engañando a mi mente de que yo estoy bien, de que yo estoy saludable. Y había una frase que siempre decía mi abuela que era la cama enferma, y era, si tú te enfermas y te mantienes en la cama es que vas a seguir enfermo. Pueden haber las cuestiones científicas como que los gérmenes se mantienen en la cama y por eso no te terminas de curar, etcétera, 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 pero desde mi cabeza es, si tú engañas a tu mente y le dices que tú no estás enfermo, con esto no quiero decir que tienes cáncer y literalmente vas a decir, no, yo estoy sano, tienes que ir al médico. Pero es mi experiencia de vida, y es una experiencia que trato de decirle a todo el mundo lo mismo. Cuando tú le decís, y hay una anécdota que yo siempre cuento a mis familiares y a mis amigos, y es una anécdota con mi padre, donde mi papá siempre decía que los cubitos Maggi, para saborear literalmente, esto no es mención publicitada ni nada por el estilo, le hacían mucho daño. Y mi mamá y yo nos gustaba mucho hacer las sopas o los caldos de pollo los domingos con las sopitas de estas Maggi. Nos gustaba el sabor que dejaba la sopa. Y nunca le habíamos dicho a mi papá. O sea, literalmente estuvo casi 5 años sin enterarse siquiera de que estábamos echándole los cubitos Maggi a la sopa, y él siempre decía que la sopa de nosotros era extremadamente rica. Un día nos cacha, literalmente nos ve echándole los cubitos Maggi, e indefectiblemente igual se tomó la sopa. 2 días después le sale un hemorroide y automáticamente ese hemorroide fue para cirugía. O sea, la mentalidad es tan poderosa que literalmente mi papá se creyó desde muy chiquito de que eso era un veneno mortal para el cuerpo, que automáticamente cuando él se enteró de que le estábamos echando sopita Maggi a la sopa, le sale el hemorroide, y fue un hemorroide tan grande que tuvimos que llevarlo a cirugía para que le extrayeran ese hemorroide. Así de complicada fue. Y con esto quiero que ustedes entiendan es lo poderoso que es la mente. Inclusive hasta la mayoría de las efectos placebos que utilizan los científicos para hacerles creer a ciertas personas que tienen una capacidad o alguna habilidad mayor, lo hacen porque se lo creen primero. Le dan una pastilla y le dicen, mira, esta pastilla va a hacer que seas muchísimo más fuerte, y es indiscutible. Hay personas que cuando hacen ese tipo de experimentos terminan viendo las realidades de estas pastillas con pastillas que literalmente podrían haber sido solamente azúcar. Y hay una cosa o una parte del documental de Arnold Schwarzenegger que a mí me encantó mucho, que él decía que cuando él hacía pecho, él se imaginaba cómo crecían los pectorales como 2 montañas gigantes. Y llámale manifestar, llámale, no sé, lo que tú quieras, anunciar las cosas, pero cuando tú en serio le mientes a tu mente de cómo tienes
que hacer o cómo debes hacer las cosas o qué es lo que tú quieres hacer. En serio, yo me mentalicé de una manera tan gigante de que yo iba a comenzar la carrera, que la iba a terminar, y terminé literalmente en 2 horas con 8 minutos. Y les voy a dejar las pruebas literalmente del video completo. Yo comencé a entrenar hace 2 meses y hace un día, literalmente el día de ayer, terminé la maratón. No pude grabar inmediatamente después de hacerlo, porque tenía pensado una idea para grabar, que tenía todo el guión hecho, todo escrito, y cuando terminé la maratón dije, no, yo tengo que contar esto. Yo tengo que contar esto porque a muchos amigos les decía, no, pero tenés que hacer la media maratón o vamos a hacer la maratón el año que viene, y siempre te salen con la excusa de, no, pero es que eso es mucho para mí, o eso es muy difícil, dame 2 años, dame 3 años, y es como que no entienden que estás tapando ese progreso, estás tapando la posibilidad de que tú logres realmente conseguir ese objetivo que tanto quieres. Siempre pongo de ejemplo a mi novia, donde literalmente ya no le gustaba hacer ejercicio, odiaba hacer ejercicio, y yo le decía a ella, ¿quieres bajar de peso? ¿Quieres tener un cuerpo atlético? Miéntete, decirle a tu cabeza que te encanta hacer ejercicio, que te encanta ir al gimnasio, que te encanta levantar pesas, y cuando tú empiezas a hacerlo es como cuando vas a dormir, y es una frase que yo una vez la leí en Facebook, cosa de Facebook cuando era más pequeño, que decía, para dormir tienes que fingir que estás durmiendo. Y es una frase que me explotó la cabeza, porque cuando vos te acostás en la cama, no es que tú cerras los ojos y automáticamente se te apaga el cerebro, a menos que no sé, estés muy alcoholizado o con sustancias no recomendables en este canal. Pero cuando de verdad te acostás, cerrás los ojos y fingís que duermes, pero es que es indiscutible, te vas a quedar dormido. Pasa lo mismo con todas las cosas que tú quieras en la vida. Si yo le mentí a mi mente para decirle que yo podía conseguir 21 kilómetros en menos de 2 meses de entrenamientos, tú también eres capaz. ¿Quieres ser ingeniero y decís que no te gusta la matemática? Empieza a decirte que te encanta la matemática, que amas la matemática, que eres un crack en matemáticas, aunque no lo seas. Pero a medida que va pasando el tiempo, empezás de verdad a creértelo. Y tiene muchas etapas. En la carrera fue empezar, siempre cuando empiezas es como la parte más difícil de la carrera, donde empiezas a hiperventilarte, empiezas a sentirte muy cansado, empiezas a tener un montón de cosas, empiezas a decir, wow, loco, me falta un montón, me faltan literalmente 20 kilómetros, 19 kilómetros, 18 kilómetros, no importa. Y a medida que va pasando la carrera, empiezas a disfrutarlo, empiezas a sentir que de verdad es algo que podrías hacer durante horas y horas y horas. Y a medida que te vas acercando a ese punto límite, que en mi caso lo máximo que llegué a correr antes de esa media maratón fueron 15 kilómetros, yo esos 15 kilómetros no los sentí complicado. Y cuando rompí la barrera de mi récord, que fueron 15 kilómetros, de ahí en adelante fue lo más difícil, porque fue llegar a un espacio desconocido. Y ahí es donde tú tienes que empezar a mentalizarte de que te queda poco y no debes rendirte. Ahí empezaron los dolores de rodilla, empezaron los dolores en las articulaciones, empezaron los dolores en el tobillo, en la cadera. Mira, yo terminé la carrera casi que llorando de la felicidad, pero a la vez el dolor, porque nunca había llegado a ese límite de 21 kilómetros. Y todavía hoy me duelen las rodillas, pero con la felicidad de que me cumplí, de que el nivel de dopamina que tuve ayer después de terminar la carrera fue tan alto que a mí se me olvidó todos los dolores. Hasta que llegué a la casa y me acosté un rato porque estaba súper adolorido. Pero lo que sí les puedo decir es, inténtenlo. O sea, yo no sé cuántas veces tengo que decirlo. Créanse ustedes mismos que son capaces de cumplir esos objetivos. Y el objetivo muchas veces de este canal es, aparte de decirles que son capaces de hacer las cosas, es darles las herramientas que por ahí a mí me están funcionando. Quise grabar un video no tan estructurado como mis primeros videos, que literalmente me armaba un guión, le trataba de hablar como el guión. Hoy estoy literalmente más distendido, como si estuviera hablando con un amigo, porque son mis amigos, son todos parte de esta comunidad, y quiero que sean literalmente, que podamos crecer juntos, que yo pueda decir, bueno, nada, cambio las luces de un lado a otro, grabé un video parado, ahora grabo un video sentado, después cambio un poco el ángulo, después grabo un video en la oficina, después vengo para acá, trato de hacer como ciertos días que me encantaría hacer de vlogs o de cómo a mí me funcionan las cosas, iré mejorando en la edición capítulo tras capítulo, pero la idea de todo esto es empezar, y no les voy a mentir, o sea, es un camino que ha sido un poco complicado al principio, pero como en la carrera, que para mí es un antes y un después, en esa media maratón, entendí que cuando llegue a esos 21 kilómetros me faltan 40
42. Cuando llegue a 42, te faltarán 72. Y es una carrera de nunca acabar, porque es parte de todo esto. Y no sé, hay una reflexión final que me gustaría dejarles a ustedes, y es que no saben lo fuerte o lo importante que es el poder de la mente para todas las cosas que ustedes hagan en su vida. Si ustedes tuvieron una mala noche, que lo primero que ustedes digan no sea hoy tuve una mala noche, estoy muy cansado, porque van a programar su mente, ese algoritmo de ese chip que entra y ustedes le escriben ese código donde le están diciendo automáticamente a su día completo en que vas a estar cansado todo el día, y por ende tu mente no va a funcionar. Cuando empieces una carrera no digas uy no, me duelen las rodillas, no voy a poder, no, es aunque me duelen las rodillas voy a darle tranquilo, pero voy a hacer la carrera. Miéntense un poco a su cabeza, a su mente, díganle que son expertos en marketing digital y hablen con seguridad cuando estén haciendo marketing digital. Miéntense en su cabeza para, obviamente con responsabilidad, no es que van a decirle pesando 50 kilos que vos podés levantar 200 kilos en press banca y termines matándote, pero sí la persona que te tenés que convertir para levantar esos 200 kilos en press de banca. Creo que todos tenemos una vida que tenemos que llegar a cumplir. Muchas veces les he dicho en videos anteriores que si no sabes qué hacer, busca ayudar a otras personas, y lo voy a seguir diciendo. Fíjense metas, trabajen diariamente aunque no tengan ganas y miéntanle a su cabeza. Programen su cabeza a su placer. Hay una cosa que siempre me acuerdo mucho que lo dice Ilia Tupuria, y es: yo no negocio con mi cerebro. Si mi cerebro me pide 5 minutos más para quedarme acostado en la cama, yo le digo que no, me paro y hago las cosas que tengo que hacer. Y con esto no quiero vender humos de decir el tipo perfecto que nunca falla. No, o sea, obviamente fallo. Tengo un montón de errores en mi vida, pero creo que, como se habrán dado cuenta, si llegué hasta este punto, ni siquiera les invité a que se suscribieran, ni siquiera les pedí que le dieran like al video, pero creo que quería hacer una reflexión sobre lo que para mí fue una explosión de ideas a la hora de estar corriendo durante 2 horas y 8 minutos, y de lo que para lo que mucho fue imposible, que era prepararse 2 meses, en 2 meses para una media maratón, yo lo conseguí. Y si yo lo conseguí, vos puedes conseguirlo. Si yo conseguí ser programador, vos puedes conseguir ser programador sin un título universitario. Si tú quieres tener una empresa, yo voy a buscar la manera de montar una empresa y decirles cómo lo hice, porque es parte de todo esto, es parte de ir documentando la vida en la que yo quiero llegar a ser. Es un creador de contenido que cuenta sus anécdotas, que les explica a ustedes cómo hacer las cosas y demostrarles que si yo soy capaz, tú también eres capaz. Recuerda esto: si hay alguien en el mundo que logró llevar a personas a la luna, tú también puedes hacer que las personas vayan a la luna. Solo debes confiar en ti. Así que si llegaste a este punto y te gustó el contenido, te pido por favor que te suscribas, que le des like, y por sobre todas las cosas, si te ayudó mucho este mensaje, este video, compártelo a 3 amigos para que también puedan influirse a ellos mismos o a otras personas, para que puedan entender cuál es el poder de la mente y que es tan poderosa para lograr todos sus sueños. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, chicos.